¿Qué pasaría si la verdadera causa de que pierdas la paz cada día no fueran las personas a tu alrededor, ni sus errores, ni sus palabras, sino algo mucho más profundo que ocurre dentro de ti en el momento en que reaccionas? Porque para la mayoría de nosotros el enojo se siente justificado. Se siente como una respuesta natural cuando alguien nos decepciona, nos ignora, nos trata injustamente o simplemente no actúa como esperamos. Sin embargo, con el tiempo, ese mismo enojo deja de ser algo momentáneo y se convierte en una carga silenciosa que desgasta la mente, el cuerpo y la forma en que nos relacionamos con los demás. Esta reflexión comienza con una verdad incómoda. El enojo casi nunca trata solo de lo que está ocurriendo en el presente. Trata de lo que ese momento despierta dentro de nosotros. Un comentario, un error pequeño, una actitud ajena puede sentirse desproporcionadamente grande, como si tocara una herida más profunda que no siempre vemos con claridad. Y en esos instantes creemos fácilmente que el problema está fuera de nosotros, que si la otra persona cambiara, entonces por fin estaríamos en paz. Pero la vida demuestra lo contrario una y otra vez. Incluso cuando las personas cambian o las situaciones mejoran, muchas veces las mismas reacciones internas regresan con nuevas formas. El verdadero problema no es el mundo exterior, sino la manera en que nuestro corazón interpreta lo que sucede. Y aquí comienza el verdadero cambio, no negando lo que sentimos, no suprimiendo emociones, sino entendiendo su origen. Porque la madurez emocional no consiste en no sentir enojo, sino en no permitir que el enojo gobierne nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra paz interior. Para comprender esto mejor, pensemos en una historia sencilla de la vida real. Un hombre llamado Carlos, un empleado responsable y trabajador, vivía con un fuerte sentido del deber. Se esforzaba por hacer todo correctamente, cumplir sus tareas a tiempo y mantener un alto nivel de disciplina en su trabajo. Sin embargo, en su entorno laboral había un compañero que hacía exactamente lo contrario. Llegaba tarde a las reuniones, dejaba tareas sin terminar y siempre encontraba excusas cuando se le pedían resultados. Al principio, Carlos intentaba ignorarlo, pero con el tiempo algo dentro de él empezó a acumularse. Cada vez que la situación se repetía, sentía cómo la frustración crecía en su interior. No era una simple molestia, era una reacción profunda, como un fuego interno que le robaba la calma. Y lo más preocupante era que ese estado no se quedaba en la oficina, lo seguía hasta su casa. Llegaba irritado, cansado emocionalmente y terminaba descargando esa tensión con su familia, con su esposa y con sus hijos. Cuando finalmente habló del tema, lo hizo con evidente desesperación. Decía que era injusto, que él hacía todo bien, mientras otros no asumían sus responsabilidades y no enfrentaban consecuencias. Y en cierto sentido tenía razón, el comportamiento de su compañero era irresponsable. Pero había algo que Carlos todavía no veía con claridad. Su paz no estaba siendo robada por ese compañero, sino entregada poco a poco a través de su reacción, de sus pensamientos constantes y de la importancia emocional que le daba a la situación. Este es un punto clave. Nadie nos quita directamente la paz interior. Somos nosotros quienes la cedemos sin darnos cuenta cuando permitimos que una situación externa controle nuestro mundo interno. Y en el caso de Carlos, había algo aún más profundo detrás de su reacción. Con el tiempo, se descubrió que su historia personal tenía un papel importante en todo esto. Carlos había crecido en un hogar donde, al ser el hijo mayor, había recibido una gran carga de responsabilidad desde muy pequeño. Le repetían constantemente que debía dar el ejemplo, que no podía fallar, que debía ser el responsable de todo. Mientras sus hermanos vivían con menos exigencias, él crecía bajo la presión constante de cumplir siempre. Eso dejó una huella profunda en su interior. Aprendió a vincular su valor personal con la responsabilidad extrema, con el orden y con el cumplimiento perfecto de las normas. Por eso, cuando en su vida adulta encontraba personas que no compartían ese nivel de exigencia, no solo veía a un compañero irresponsable, sino que revivía una antigua sensación de injusticia acumulada, de carga excesiva, de tensión no resuelta. Por eso su enojo era tan intenso.
no pertenecía únicamente al presente, estaba amplificado por el pasado, y esto es algo que le sucede a muchas personas sin que se den cuenta. El enojo actual casi siempre tiene raíces en heridas antiguas que todavía no han sido sanadas. Ahora bien, es importante aclarar algo fundamental. No se trata de ignorar la injusticia ni de justificar comportamientos irresponsables. Reconocer que algo está mal es necesario. El problema aparece cuando permitimos que esa realidad externa se convierta en una prisión interna, en resentimiento, en tensión constante, en una emoción que nos domina, porque el enojo rara vez se mantiene en proporción, crece, se alimenta de expectativas, de orgullo, de heridas no resueltas y de la idea de que la realidad debe ajustarse a lo que nosotros consideramos correcto para poder estar en paz. Y cuando eso no ocurre, comenzamos a perder el control sin darnos cuenta. Si observamos con atención lo que sucede en esos momentos, veremos un patrón claro. Alguien dice algo que nos molesta o actúa de forma injusta y de inmediato la mente reacciona. Empieza a repetir la escena, a construir argumentos internos, a imaginar respuestas, a recrear conversaciones donde nos defendemos. Mientras tanto, la otra persona probablemente ya siguió con su vida sin saber siquiera el impacto emocional que ha generado en nosotros. Y aquí surge una pregunta importante: ¿quién está realmente sufriendo en ese momento? No quién causó la reacción, sino quién continúa sosteniéndola. Por eso, la verdadera pregunta no es cómo cambiar a los demás, porque eso no está en nuestras manos. La pregunta real es cómo mantener la paz interior independientemente de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Porque el enojo no solo afecta el estado emocional, afecta la claridad mental, la salud física, la calidad de las relaciones y la capacidad de disfrutar el presente. Consume energía, crea tensión en el cuerpo, reduce la paciencia y nos desconecta de lo que realmente importa. Y con el tiempo también nos roba horas de vida que no podemos recuperar porque nos quedamos atrapados en pensamientos repetitivos que no llevan a ninguna solución real. Y aún así, cuando todo pasa, muchas veces ni siquiera recordamos con claridad qué fue lo que nos molestó tanto. Solo queda la sensación de agotamiento, de haber perdido tiempo, de haber cargado con algo que no nos pertenecía tanto como creíamos. Aquí es donde empieza a nacer una comprensión más profunda. La paz no depende de que el mundo sea perfecto, sino de aprender a no entregar nuestro interior tan fácilmente a lo que ocurre afuera. En este punto es importante profundizar en algo que muchas veces pasamos por alto: la idea de que nuestra paz depende de que los demás cambien. Vivimos con la sensación de que si esa persona fuera más respetuosa, si el trabajo fuera más justo, si la familia actuara como esperamos, entonces finalmente estaríamos tranquilos. Pero esa forma de pensar nos mantiene atrapados en una dependencia constante del exterior, como si nuestra estabilidad emocional estuviera en manos de otros. La realidad es mucho más desafiante, pero también más liberadora. La mayoría de las veces, no es el comportamiento de los demás lo que nos quita la paz, sino la expectativa interna que construimos sobre cómo deberían comportarse. Y cuando esa expectativa no se cumple, aparece la frustración. No solo vemos lo que ocurre, sino lo que creíamos que debía ocurrir, y esa diferencia es lo que genera el conflicto interno. Esto significa que, sin darnos cuenta, vivimos com um sistema de regras internas que rara vez questionamos. Regras sobre como deveriam actuar os demás, como deveria ser a vida, como deveria responder cada persona a nosso esforço ou a nossa amabilidade. Y cuando la realidad no encaja en esas reglas, sentimos enojo, decepción o incluso resentimiento. Pero esas reglas no siempre están basadas en la realidad, sino en nuestras propias expectativas, experiencias pasadas y deseos personales. Volvamos al caso de Carlos. Él no solo reaccionaba al comportamiento de su compañero de trabajo, reaccionaba a la idea de justicia que había construido en su interior. Para él era inaceptable que alguien no cumpliera con sus responsabilidades mientras él sí lo hacía. Pero esa idea, aunque comprensible, también lo mantenía atrapado en una constante tensión emocional. Cada error del otro se convertía en una amenaza a su sentido de orden y equidad.
Con el tiempo, esto empezó a afectar no solo su trabajo, sino también su vida personal. Llegaba a casa con una carga emocional que no tenía que ver con su familia, pero que inevitablemente descargaba allí. Y así, sin darse cuenta, el enojo que nacía en un contexto se trasladaba a otro completamente diferente, afectando relaciones que no tenían nada que ver con el problema original. Este es uno de los efectos más peligrosos del enojo no gestionado, su capacidad de expandirse y contaminar áreas de la vida que deberían permanecer sanas. Una emoción que comienza en un entorno específico puede terminar influyendo en todo el día, en toda la actitud, en toda la forma de relacionarnos con el mundo. Pero hay algo aún más profundo detrás de esto. Cuando analizamos con cuidado, descubrimos que muchas de nuestras reacciones no están conectadas únicamente con el presente. Están conectadas con experiencias pasadas que dejaron huellas invisibles. En el caso de Carlos, su historia familiar jugó un papel decisivo. Haber crecido con la responsabilidad de ser siempre el ejemplo, de no fallar, de cumplir más que los demás, creó en él una sensibilidad especial hacia cualquier forma de irresponsabilidad. Esto significa que su reacción no era solo sobre su compañero de trabajo, era también sobre años de exigencia acumulada, sobre la presión de haber tenido que ser siempre el responsable, sobre una sensación interna de injusticia que nunca había sido completamente procesada. Por eso la emoción que sentía en el presente era mucho más intensa de lo que la situación actual justificaba. Y aquí hay una enseñanza muy importante. Nuestras emociones actuales rara vez son puramente actuales. Muchas veces son la suma de lo que estamos viviendo ahora y lo que no hemos resuelto del pasado. Por eso, dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación y reaccionar de manera completamente diferente. No es la situación en sí lo que determina la reacción, sino la historia interna de cada persona. Esto nos lleva a una conclusión clave. Si queremos cambiar la forma en que reaccionamos, no basta con intentar controlar el enojo en el momento en que aparece. Necesitamos ir más profundo y preguntarnos qué hay detrás de esa reacción. ¿Qué parte de nosotros se siente amenazada? ¿Qué expectativa no se cumplió? ¿Qué herida antigua se activó? Porque el enojo no es solo una emoción aislada, es una señal, es una forma en la que nuestro interior nos dice que algo necesita atención, algo no está en equilibrio, algo dentro de nosotros está siendo tocado de una forma que requiere comprensión, no solo reacción. Sin embargo, esto no significa justificarlo todo ni quedarnos pasivos ante la injusticia. Es posible reconocer que algo está mal sin permitir que eso nos destruya por dentro. Esa diferencia es fundamental. Una cosa es observar una situación con claridad y otra muy distinta es dejar que esa situación gobierne nuestro estado interior. El problema comienza cuando confundimos justicia con control. Cuando creemos que para estar en paz el mundo debe ajustarse a nuestras expectativas, pero el mundo no funciona de esa manera. Las personas tienen sus propias decisiones, sus propios procesos, sus propias limitaciones, y cuanto más insistimos en que todo debería ser diferente, más sufrimos. Esto no significa resignación, sino madurez. La madurez de entender que no todo depende de nosotros, pero sí depende de nosotros cómo respondemos a lo que no podemos controlar. Y ahí es donde comienza la verdadera libertad interior. En el caso de Carlos, su crecimiento empezó cuando pudo ver esta dinámica con mayor claridad. No cambió su compañero de trabajo, ni cambió la estructura de la empresa de inmediato. Lo que cambió fue su interpretación de la situación. Poco a poco empezó a entender que su paz no podía depender del comportamiento perfecto de los demás. Esto no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento en el que tuvo que aprender a observar sus reacciones, a reconocer sus pensamientos automáticos, a cuestionar sus expectativas y a comprender el origen de su enojo. Y en ese proceso, algo importante empezó a cambiar dentro de él. Dejó de vivir en reacción constante y comenzó a vivir con mayor conciencia. Porque cuando vivimos solo reaccionando, somos arrastrados por lo que ocurre. Pero cuando aprendemos a observar lo que sentimos, comenzamos a recuperar el control interior, no el control sobre los demás, sino el control sobre nosotros mismos. Y ese es el punto donde empieza la verdadera transformación.
No cuando el mundo cambia, sino cuando dejamos de depender del mundo para estar en paz. Hay un punto clave en todo este proceso que muchas personas no reconocen a tiempo. El enojo no solo reacciona al presente, también se alimenta de interpretaciones internas que hacemos casi de forma automática. No vemos simplemente un hecho, sino que lo traducimos en un significado, y ese significado es lo que realmente enciende la emoción. Por ejemplo, cuando alguien no cumple con su palabra, no solo vemos un incumplimiento, muchas veces interpretamos eso como falta de respeto, falta de consideración o incluso una forma de desvalorizarnos. Y en ese momento la reacción ya no es solo lógica, sino emocional. Lo que duele no es únicamente la acción, sino lo que creemos que esa acción dice sobre nosotros o sobre los demás. Este mecanismo funciona de manera tan rápida que rara vez lo cuestionamos. La mente interpreta, completa la historia y reacciona, todo en cuestión de segundos. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos dentro del enojo, justificándolo, alimentándolo y repitiéndolo internamente. Por eso, el enojo casi nunca es solo un hecho aislado, es una construcción interna. Es la combinación entre lo que sucede afuera y lo que ese hecho activa dentro de nosotros. Y si no aprendemos a distinguir entre ambos, terminamos creyendo que todo lo que sentimos es completamente causado por la otra persona, cuando en realidad hay una parte importante que nace dentro de nosotros mismos. Siguiendo con la historia de Carlos, esto se hizo cada vez más evidente. Su compañero de trabajo seguía actuando de la misma manera, pero lo que cambiaba era la intensidad de la reacción de Carlos. Había días en los que una pequeña falta le afectaba profundamente y otros en los que apenas le molestaba. Esto le hizo darse cuenta de algo importante. No era la situación en sí la que determinaba su paz, sino su estado interno en ese momento. Cuando estaba más descansado, más centrado, más tranquilo, la misma conducta del compañero no tenía tanto impacto, pero cuando estaba cansado, presionado o emocionalmente saturado, cualquier detalle se convertía en una fuente de irritación. Esto le mostró que su problema no era únicamente externo, sino también interno. Y aquí aparece una verdad que puede ser difícil de aceptar. Muchas veces reaccionamos no solo a lo que está pasando, sino a cómo nos sentimos en ese momento. El mismo hecho puede parecer grave o insignificante dependiendo de nuestro nivel de estrés, de nuestras preocupaciones previas o de nuestro estado emocional general. Esto significa que el enojo no es un indicador fiable de la realidad, es un indicador del estado interno. No siempre nos dice qué tan grave es algo, sino qué tan sensibles estamos en ese momento. Y cuando no entendemos esto, terminamos tomando decisiones importantes desde una emoción que está distorsionada por factores internos. En el caso de Carlos, también empezó a notar otro fenómeno. Su mente no solo reaccionaba al presente, sino que construía historias alrededor de lo que ocurría. Si su compañero llegaba tarde, no solo veía el retraso, sino que imaginaba patrones, intenciones y consecuencias futuras. Empezaba a pensar que siempre sería así, que nada cambiaría, que él era el único responsable serio en el equipo, y esas narrativas internas alimentaban aún más su frustración. Este es uno de los aspectos más poderosos del enojo, su capacidad de expandirse a través del pensamiento. Un evento pequeño puede crecer mentalmente hasta convertirse en una historia completa de injusticia, desgaste y resignación. Y cuanto más repetimos esa historia en nuestra mente, más real y pesada se vuelve emocionalmente. Pero algo cambió cuando Carlos empezó a observar este proceso con más atención. Comenzó a notar que no estaba simplemente sintiendo enojo, sino participando activamente en él a través de sus pensamientos. Se dio cuenta de que no podía evitar la primera reacción emocional, pero sí podía influir en lo que hacía con ella después. Esto es fundamental. La emoción puede aparecer, pero la manera en que la desarrollamos internamente sí está en nuestras manos. Podemos alimentar el enojo con pensamientos repetitivos o podemos dejar que pase sin seguir alimentándolo. Y esa diferencia cambia completamente el resultado final. Otro elemento importante que apareció en su proceso fue la comprensión de sus expectativas.
Carlos, sin darse cuenta, tenía una expectativa muy clara de cómo debían comportarse sus compañeros de trabajo. Esperaba responsabilidad, compromiso, orden y coherencia. Y cuando la realidad no coincidía con esa expectativa, sentía frustración. Pero con el tiempo empezó a cuestionarse algo esencial. ¿De dónde venían esas expectativas? ¿Eran realistas o eran ideales internos que había construido a partir de su propia forma de ser? Porque él era una persona muy disciplinada y asumía inconscientemente que todos debían funcionar de la misma manera. Ese descubrimiento fue importante porque le mostró que parte de su sufrimiento no venía de la conducta del otro, sino de la rigidez de sus propias expectativas. No podía cambiar fácilmente a los demás, pero sí podía ajustar la forma en que interpretaba sus comportamientos. Y este ajuste interno no significa justificar la irresponsabilidad, sino aprender a no convertir cada diferencia en una fuente constante de tensión emocional. Significa entender que las personas tienen niveles distintos de madurez, compromiso y conciencia, y que no siempre van a actuar según nuestros estándares internos. Cuando Carlos empezó a integrar esta idea, algo empezó a cambiar en su interior, no de forma inmediata, pero sí progresiva. Empezó a experimentar pequeños momentos de calma en situaciones que antes le generaban enojo automático. No porque la situación fuera diferente, sino porque su interpretación empezó a volverse más consciente. Esto es lo que realmente marca el inicio de la libertad interior, el momento en que dejamos de reaccionar automáticamente y empezamos a observar lo que sentimos antes de dejarnos llevar por ello. Y en ese espacio, entre lo que sucede y lo que hacemos con lo que sucede, es donde comienza la verdadera transformación emocional. Hay un cambio interior que ocurre cuando una persona empieza a observar su enojo en lugar de simplemente vivir dentro de él. Al principio parece algo pequeño, casi insignificante, pero con el tiempo se convierte en una diferencia profunda, porque ya no se trata solo de reaccionar, sino de entender lo que está ocurriendo dentro de uno mismo en el momento exacto en que la emoción aparece. En el caso de Carlos, este proceso comenzó de forma muy sencilla. No fue un cambio radical ni inmediato, sino una serie de momentos en los que empezó a detenerse por un instante antes de reaccionar. Ese pequeño espacio entre lo que sucedía y lo que él hacía con eso empezó a transformarlo internamente. Antes, la reacción era automática. Ahora, por primera vez, había un momento de conciencia. Y en ese espacio comenzó a hacerse preguntas que antes nunca se había hecho. ¿Qué es exactamente lo que me está molestando? ¿Es esta situación en sí misma o lo que estoy interpretando de ella? ¿Estoy reaccionando al presente o a algo más profundo que esto está activando en mí? Estas preguntas cambiaron la forma en que experimentaba su día a día, porque dejó de ver el enojo como una simple respuesta inevitable y empezó a verlo como una señal que podía ser comprendida. Ya no era solo una explosión emocional, sino una información sobre su mundo interior. Uno de los descubrimientos más importantes que hizo en este proceso fue que muchas de sus reacciones estaban conectadas con una necesidad interna de control. Sin darse cuenta, Carlos sentía que las cosas debían funcionar de cierta manera para que él pudiera estar en paz. El orden, la responsabilidad y la coherencia no eran solo valores para él, se habían convertido en condiciones para su estabilidad emocional. Pero la vida real no siempre sigue esas reglas. Las personas cometen errores, actúan de forma diferente, tienen ritmos distintos. Y cuando la realidad no encajaba con ese modelo interno, aparecía la frustración. No porque la situación fuera extrema, sino porque rompía una expectativa profundamente arraigada en su interior. Este reconocimiento fue importante porque le mostró algo esencial. No todo lo que le molestaba era realmente tan grave como lo sentía. Muchas veces la intensidad del enojo no estaba relacionada con la situación, sino con la rigidez interna con la que la estaba interpretando. A medida que avanzaba en este proceso, Carlos empezó a notar otro patrón. Cuando estaba emocionalmente equilibrado, podía ver las situaciones con más claridad. Podía reconocer que algunas cosas simplemente no valían tanta energía. Pero cuando estaba cansado o bajo presión, su tolerancia disminuía y su reacción era mucho más intensa.
Esto le ayudó a entender que el enojo no es una constante fija, sino algo que fluctúa dependiendo de nuestro estado interno. No es una medida objetiva de la realidad, sino una respuesta influenciada por muchos factores invisibles: estrés, cansancio, preocupaciones acumuladas, heridas emocionales no resueltas. Y cuando comprendió esto, empezó a dejar de tomar sus propias reacciones como verdades absolutas. Ya no asumía automáticamente que si algo le molestaba intensamente, entonces debía ser realmente grave. Empezó a cuestionar la emoción antes de actuar desde ella. Pero uno de los cambios más profundos ocurrió cuando empezó a observar sus pensamientos. Antes, cuando algo le molestaba, su mente se llenaba de historias. Esto siempre pasa, nadie cambia, soy el único responsable aquí. Estas ideas no eran simples pensamientos neutrales, eran construcciones mentales que amplificaban el enojo y lo mantenían activo por más tiempo del necesario. Con el tiempo, Carlos empezó a notar que podía detener ese proceso. No siempre, no perfectamente, pero sí con más frecuencia. Empezó a ver que no era obligatorio seguir alimentando cada pensamiento que surgía, que podía reconocerlo, observarlo y dejarlo pasar sin convertirlo en una historia completa. Este descubrimiento fue liberador porque le devolvió cierto grado de control interior, no sobre los demás, sino sobre su propia mente, y eso cambió completamente la forma en que vivía su día a día. Al mismo tiempo, también empezó a trabajar en algo igual de importante: sus expectativas. Se dio cuenta de que muchas de sus frustraciones venían de ideas internas sobre cómo deberían ser las cosas, cómo deberían comportarse los compañeros, cómo debería funcionar el trabajo, cómo debería responder cada persona a su responsabilidad, pero la realidad no siempre coincide con esos debería. Y cuanto más rígida es esa expectativa, más frecuente es la frustración. Esto no significa renunciar a la responsabilidad o al orden, sino aprender a distinguir entre lo deseable y lo real, entre lo que nos gustaría que ocurriera y lo que realmente ocurre. Ese cambio de perspectiva no eliminó todos sus problemas, pero sí redujo significativamente la intensidad de sus reacciones, porque dejó de luchar constantemente contra la realidad y empezó a relacionarse con ella de una forma más consciente. Con el tiempo, Carlos también comenzó a notar algo aún más importante. Cuando él cambiaba su forma de reaccionar, su entorno también empezaba a responder de manera diferente. No porque los demás hubieran cambiado de repente, sino porque su nueva actitud modificaba la dinámica de las relaciones. Ya no reaccionaba con irritación inmediata. Empezaba a responder con más calma, con más claridad, con menos carga emocional, y eso reducía los conflictos innecesarios. Algunas situaciones seguían siendo difíciles, pero ya no se convertían en fuentes constantes de desgaste interno. Este proceso le mostró algo fundamental: el cambio real no comienza afuera, comienza dentro. No cuando las circunstancias se vuelven perfectas, sino cuando dejamos de depender de ellas para mantener nuestra estabilidad emocional. Y en ese punto, Carlos empezó a experimentar algo que antes le parecía difícil de imaginar: momentos de verdadera paz, incluso en medio de situaciones imperfectas.